Bienvenidos a Crecer Podcast, soy Victoria Espinosa. Qué alegría que nos acompañes en una conversación entre amigas. Hoy estamos con un tema acerca de las expectativas. Chicas, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué expectativas tienen? No, ninguna jornada a veces no tiene expectativas. Queremos hablar un poquito acerca de las expectativas porque en las últimas entrevistas, que espero que hayan estado disfrutando, me di cuenta o nos dimos cuenta de que es un tema bastante importante y especialmente cuando entrevisté a Adriana Mendoza hablando acerca de la vida perfecta. Ella es una psicóloga y viviendo la situación con su hija de autismo, ella habló muchísimo acerca de cómo las expectativas de su vida tuvieron que ser alineadas, tuvo que evaluarse todo lo que estaba pensando. Entonces vamos a empezar hoy. ¿Ya? ¿Entramos en materia o Claro, quieren sí. saludar? ¿No? ¿No quieren saludar? No, está bien. Vamos a entrar en materia. Las hemos extrañado en Crecer Podcast. Pero bueno, hablando acerca de las expectativas, y yo aquí quiero pues leerle un poquito como una de las definiciones. Y cuando hablamos de expectativas, dice que son creencias, deseos o suposiciones personales sobre eventos futuros, comportamientos ajenos o metas propias que pueden ser predictivas, normativas o merecidas. Y dice pues que gestionarlas es fundamental para la salud emocional. ¿Qué piensan ustedes acerca de esa definición? ¿De acuerdo? Sí, Sí, claro. definitivamente. Eso es algo Claro. personal. Sí. Las expectativas son, bueno, estaba pensando cuando uno ve una imagen de, por ejemplo, un postre y tú ves cómo hacerlo y se ve perfecto, pero cuando tú lo vas a hacer sale de otra manera, o sea, es como algo que tú no puedes controlar, definitivamente, pero las expectativas están solamente en la mente de aquel que está viviéndolo. Exacto. ¿Qué Sí, piensas tú de las expectativas? sí. Eso, por ejemplo, lo que hablabas de los comportamientos ajenos y las metas propias, eso nos pasa mucho a nosotros los seres humanos. Que es, claro, como que viene de lo que yo creo y que yo pienso que puede suceder o que va a suceder o cómo la gente se va a comportar. Y al final, pues solamente, como dice Jenny, es algo que está en mí, o sea, es algo que, como que lo que a mí me parece, pero en realidad nosotros no podemos esperar nada de nadie, ni mucho menos en el futuro que va a pasar, porque nosotros no tenemos el control. Yo leía que decía que, por ejemplo, esas expectativas que tienen que ver, que son las llamadas dentro de la psicología, las predictivas, que están basadas en anticipaciones o en guiones mentales de lo que yo creo que va a pasar o de lo que yo me imagino. Y eso es algo que usamos como cuando vamos a enfrentar desafíos o, por ejemplo, en una cita o en una entrevista. Tenemos expectativas, por ejemplo, si voy a ir a una entrevista de trabajo y entonces nos hacemos como esa película mental. Sí. Y dime, Igual dime. como cuando uno tiene una conversación con el esposo y tú estás esperando que él conteste de la manera que tú, que en tu mente ya sabes como que dices, ay, él debería decirme tal y tal cosa, o sea, tal vez yo le digo esto, él va a responder de esta manera y resulta que responde de la manera contraria, entonces ahí es donde está el terrible desacierto, porque pues nadie va a contestar como tú lo tienes en tu mente, nadie lee la mente. Oye, ¿será que las expectativas tienen que ver en cierto sentido con la necesidad de controlar? Sí, claro. Claro, total, sí. Sí. Lo que pasa es que las expectativas, me acordé de algo que escuché una vez, que las expectativas son como mucho, tiene que ver como yo pensaría que, como yo reacciono o como yo pienso, ¿me entiendes? Entonces uno piensa, uno cree que así mismo tiene que ser las personas, en el caso pues, de las relaciones Exacto. humanas. Que, o sea, entonces uno se pasa mucho diciendo, yo no haría eso. Yo eso no lo diría, yo así no actuaría porque esas son expectativas. Claro. O sea, uno piensa que la gente tiene que actuar igual que uno, o tiene que hacer las cosas igual que uno, o las cosas tienen que pasar igual que como le pasó a este o a aquel, o las situaciones tienen que ser como muy paralelas, pero en realidad no es así. O sea, cuando nosotros vivimos llenos de expectativas, vivimos muy mal, vivimos amargados, porque nadie puede llenar nuestras expectativas. Definitivamente, esas que tú estás hablando son las que se conocen como normativas, que son las creencias de cómo deben de comportarse los demás, o bueno, por lo menos como yo pienso que los demás deberían de comportarse y que usamos el debería o él debería hacer esto, ok. o por qué no hizo eso. Y después están las expectativas merecidas, que están basadas en lo que creemos merecer por nuestros propios esfuerzos. God, ¿Qué no, piensan sí. de esas?
No, pues terrible. Estamos como muy No, pues pensativos, imagínate, no, hablando, vaya. pero De verdad. No, pensativos. porque muchas veces pensamos que nos merecemos ciertas cosas y de pronto a lo mejor sí, pero eso no cambia. No va eso a no cambia, garantizar. no garantiza que la gente se vaya a comportar o que vaya a suceder lo que nosotros queremos que suceda o lo que nosotros esperamos que suceda. Ay, yo creo que eso pasa mucho con todas las relaciones, sí, de verdad. Porque Sí. claro, uno cree que merece, uno todo el tiempo cree que merece algo, o sea, como que si yo me estoy esforzando tanto, porque claro, yo merezco que me trates bien, o yo merezco que hagas esto por mí, o yo merezco que, no sé, que me pongas de primera, que hagas todo lo que yo digo, yo no sé. Eso es como cuando uno es papá, a los papás, a nosotros como papá nos pasa demasiado eso, que nosotros estamos esperando demasiado como que de nuestros hijos. Entonces como que uno dice, pero ¿cómo así? Si yo te di todo, si yo todo te lo... O sea, Yo si te parí. yo te parí y uno se encuentra en eso, en esas situaciones donde uno, o sea, está esperando demasiado y en realidad pues nuestros hijos son seres humanos Claro, Independientes, individuales, o sea, y individuales. entonces, claro. Esa frase, por ejemplo, de que no, haz el bien y no mires a quién, haz las cosas y no pidas nada a cambio, a veces me parece que es muy fantasiosa, porque muy dentro de nuestro corazón, aunque sí sea cierto que tú lo haces con amor y con una motivación diferente, igual somos seres Tú humanos. estás esperando, claro. Y de pronto puede ser pequeñita la expectativa, pero es como que trátame de la manera que yo te trato. O mira todo lo que yo he hecho por ti y tú me pagas de esa forma, ¿no? Exacto. Yo pienso que eso es algo que es muy complicado de pronto de, no sé, de separar, me parece, no sé. ¿Qué piensas Yo tú? creo que todos hemos vivido esas etapas de nuestra vida donde esperamos algo de alguien o algo a cambio. O sea, eso, el que diga que no, y es muy gracioso porque uno, entre más dice uno eso, más la vida y Dios se encarga de mostrártelo y cuando menos piensas, tú te encuentras esperando algo de alguien, pensando que va a pasar esto y no pasó, y entonces te decepcionas y esa es la palabra, todo el tiempo estás decepcionado. La mayoría de tu vida te pasas decepcionado porque pues obviamente no va a pasar siempre lo que tú quieres. Y la gente Exacto. se va a comportar como tú quieres. O simplemente aprendes a enfrentarlo, aprendes a madurar y a decir, bueno, o sea, No estoy esperando. no va a pasar lo que yo quiero que pase, simplemente tengo que vivir mi realidad. O sea, eso es lo que hay. No puedo esperar que salga Pero como es lo duro. tengo en mi mente. My Claro God, que es eso es bien duro, durísimo. pero es como una realidad. O sea, es básicamente un golpe de realidad porque Sí. no vas a poder toda tu vida fantasear como nos pasó de pronto a muchas personas antes del matrimonio o algo así como, ay, todo va a ser perfecto y seguramente vamos a lucir como en la televisión, que Las novelas. si se enojan se perdonan en el instante y que los hijos todos se comportan súper bien y que todo sale súper bien y que el esposo, mejor dicho, llega y carga a la esposa, y, o sea, sí. cosas así que son fantasiosas, Sí. pero a la hora de la verdad, pues tienes que enfrentar tu realidad, o sea, no va a pasar lo mismo, pero yo creo que la línea es muy delgada para pasar a esa cosa de la amargura, ese estado de amargura, porque, claro, estás todo el tiempo como insatisfecho, porque, claro, no pasa lo que tú piensas que iba a pasar o cómo se iba a comportar esa persona. Pero cuando ya llegas a entender como que, no, ¿sabes qué? Pues, o sea, solamente cuando uno ve la realidad con Dios, es un trabajo intencional de decir, no, ¿sabes qué? Le doy ese momento de gracia a esa persona, o sea, ella se va a comportar así porque así es él, pero esa no soy yo. Pero no quiere decir que yo sea mejor o peor, sino simplemente respeto quién es él. Sí, yo pienso que el punto clave, lo que ustedes han mencionado, muy importante, porque el punto clave es que no es que las expectativas sean malas, No, sino que el problema es cuando son una ilusión. O sea, toca evaluar que vamos a tener expectativas, pero evaluar si son una ilusión, si son solo deseos. O qué es lo que realmente yo estoy pidiendo, ¿verdad? Porque, a ver, ¿cuál sería el límite? ¿Qué tiene de pronto ay, no sé si usar la palabra, qué tiene de pronto no de dañino que yo espere o anhele ser amada, por ejemplo, por mi esposo? no tiene O por nada. mi novio, ¿verdad? Pero ya cuando lo coloco como que la forma en que me tiene que amar es con las reglas, ¿no? O que yo espero que él me dé algo que solo Dios me puede dar. solo Dios, Allí es exacto. donde es el problema, ¿verdad que sí? Allí es el Claro, problema. porque lo volvemos como un ídolo, lo vemos Exacto. como algo que tiene que ser de esa manera, y si no es de esa manera, pues entonces somos muy inflexibles. Y es como que yo creo que en ese aspecto es como la flexibilidad, entender de que no va a ser
ser a mi manera, no es como yo lo tengo en mi mente, tal vez va a ser de otra manera, pero va a pasar, o sea, está pasando, o va a pasar, o puede que nunca pase. O puede que nunca pase. Y listo, pues no va a pasar y punto, pero no por eso yo soy desmerecedora o, no, o infeliz, ni nada por el estilo, sino simplemente en esa área no pasó. Oye, ¿sabes que yo estaba pensando que uno puede llegar a colocar expectativas, o sea, a colocar una carga sobre el otro? Sí, claro. Como el esposo. Entonces tú me Sí. tienes que cuidar, me tienes que amar, me tienes que dar, y tienes y debes y tienes y debes, y de pronto llegar a ser muy críticas Sí. y como drenar esa energía, ¿no? De las personas. Yo pienso que sufre tanto el que tiene expectativas como el que le estamos colocando las expectativas, ¿cierto? Claro que sí. Claro, porque es una las dos carga que sufren. nadie está, que nadie se merece llevar. O sea, porque lo que pasa es que nosotros a veces queremos poner expectativas en los demás que nosotros ni siquiera queremos Cumplir, cumplir. claro. Nosotros no las vamos a cumplir. Entonces nosotros buscamos que la persona nos ame o que hagan por nosotros o no sé, cualquier cosa que a usted se le venga a la mente de expectativas que usted ha tenido, por ejemplo, en el matrimonio. Pero a veces nosotros ni siquiera los cumplimos y nos damos cuenta de que son irreales, o sea, como que nada, o sea, cada uno, nosotros en el matrimonio somos una sola carne, pero somos diferentes. Sí, Entonces, total. Dios nos creó diferentes, empezando porque somos mujer, hombre y mujer. Entonces, como que todo es diferente y nosotros queremos poner esa carga que ni siquiera nosotros vamos a poder cumplir. Empezando porque nos criaron diferente, no sé, tenemos Contexto culturas cultural. diferentes, temperamentos deseos, diferentes. carácter. Entonces, empezando porque ni nos conocemos a nosotros mismos, queremos ponerle a las personas esas expectativas, esos anhelos. Los anhelos nuestros se los queremos cargar a los demás y entonces nos damos cuenta que ni nos conocemos, ni sabemos quiénes somos, ni conocemos al otro que está al lado. Hay muchas maneras de demostrar amor que de pronto yo lo muestro de una manera y mi esposo lo muestra de otra. Sí. Ay, son muchas cosas que yo pienso que es como intencional, Intencional. es como que eso no se aprende de la noche a la mañana, porque todos venimos sí o sí con expectativas, pero eso se aprende como a medida que tú te vas conociendo, a medida que vas conociendo tu entorno, tu esposo, tus hijos, las personas que están a tu alrededor. Ahí te vas dando cuenta y lo más gracioso de todo es que yo creo que a veces nosotros pensamos como que no, yo no planeé, yo no tengo expectativas, yo no espero nada de nadie, pero allí cuando ya estás en la situación es cuando te das cuenta que sí es así. Claro. Exactamente. Que sí, Que sí, que sí. Sí, de pronto no somos muy conscientes, o de pronto no hicimos una lista, o de pronto no lo dijimos, o nosotros mismos ni sabíamos qué estaba pasando en el interior, pero sí tenemos expectativa. Es lo que tú dices, la reacción cuando las cosas no salen como de pronto yo esperé sin darme cuenta que salían, es lo que demuestra que sí teníamos expectativas. Volvemos a lo mismo, está bien tener expectativas. Claro. Porque si yo no tengo expectativas, pues como que no tengo planes ni metas en la vida, ¿no? Y si no me he sentido frustrado o de pronto derrotado en alguna manera o en alguna área de mi vida, entonces nunca había planeado nada. Eso claro. forma parte de la vida, pero aquí el tema era que surgió el que habláramos acerca de las expectativas con este podcast que hicimos con Adriana Mendoza de La Vida Perfecta. Si no lo has visto, te invito a que lo veas, porque ella fue mamá soltera y fue difícil, fue algo complicado, tuvo que dejar de hacer muchas cosas, empezar a trabajar, pero en algún momento de su vida se prometió a ella misma, bueno, yo voy a sacar a mi hijo adelante, pero yo voy a casarme algún día, lo voy a hacer de esta manera, voy a hacerlo como de la forma legal, pues, que tiene que ser, voy a como a levantar esa honra de la familia y voy a empezar mi vida de una manera, pues, muy como se plantea que tiene que ser, pues, ¿verdad? Que sales de tu casa, que te casas. Y además de eso voy a tener una hija. Y esa hija mía le voy a colocar Victoria, porque ella va a ser como la restauración, como la victoria de eso que yo no hice. Va a ser un nuevo capítulo. Y resulta que, bueno, se casó, bueno, y ella nos contaba que nació Victoria y ella feliz y la peinaba, la vestía, le ponía todo y muy parecido a ella. Pero al tiempo, al año, Victoria pues es una niña con autismo. Y ya como que todo fue como que
ese conflicto, ¿no? Yo amo a mi hija, era lo que ella decía, esto lo tengo que enfrentar, pero yo nunca pensé que eso me iba a pasar. Y le tocó, pues ya la niña no quería fotos, ni quería la página de Instagram que ella le abrió cuando la niña era una bebé, ya la comida, ya las terapias, ya, o sea, todo era totalmente diferente a lo que ella había planeado, y ella se dio cuenta que ella quería era como reproducirse ella misma en su hija, como que su hija era algo que yo tenía que mostrar de que ahora sí estoy haciendo las cosas bien, y lo logré. Claro. Y pues eso ha traído demasiadas, trajo, dice ella que tuvo que hacer un duelo. Claro. Y entonces hablamos de las expectativas, las hay en diferentes aspectos, ¿no? O sea, o digamos muy grandes, muy pequeñas, pero definitivamente es algo que todos necesitamos como sentarnos a evaluar, ¿no? Acerca de las expectativas. Ustedes pueden compartir alguna expectativa, así algo personal, que no han contado nunca, algo así personal de que les ha pasado al respecto y que aprendieron de ella. Jennifer. Ay, no. Me da risa cuando Andrea estaba diciendo que cuando uno dice que uno no tiene expectativas, como que Dios se encarga de que uno pase más por situaciones a ver si de verdad es que no tienes expectativas. Porque el año pasado para mí fue como un tiempo de trabajar mucho en eso. Y yo decía, de verdad, qué terrible, porque era cada vez que yo decía, no, yo no tengo expectativas con nada ni con nadie, era como que básicamente pasaban cosas que me hacían evaluarme, de verdad, yo no tengo expectativas. Y entonces era el enfrentar la situación y decir, eso es lo que hay. Y así está pasando, y esa es mi parte, yo voy a coger mi parte, ¿qué tengo que hacer yo? Y una de esas fue, pues, obviamente, yo ya lo he dicho creo que en otros podcasts, pero fue mi matrimonio. Mi matrimonio ha sido como una de las cosas que más para mí ha sido como, he tenido que aprender a vivir sin expectativas. Porque yo me casé pensando en cosas muy diferentes. O sea, yo pensé que mi matrimonio iba a ser literalmente como algo, no sé, un cuento de hadas, algo así. Donde se hiciera lo que yo quisiera que se hiciera, porque yo traía muchas expectativas, muchas cosas demandantes, como que yo pensaba que esto iba a ser así, y así. Y bueno, me encontré con todo lo contrario, que está bien, porque eso me ayuda a crecer mucho. Pero que también fue muy doloroso, porque básicamente como tuve que morir a esa ilusión, a esa idea de lo que yo pensaba. Que no ha sido como que, ay, o sea, no se quiere decir que eso ha sido terrible, pues que no, un maltratador o algo así, nada que ver. Pero ha sido cosas así, pero ha sido muy difícil. Y bueno, en el camino obviamente se hace daño, se pasan muchas cosas, pero yo puedo decir ahora como que eso me ha ayudado a ser más feliz, porque ya puedo entender que o sea, que no va a pasar, no todo va a pasar como yo quiero que pase, que va a pasar como Dios quiere que pase, y que nada, que eso es lo que hay. O sea, como que ya, esto es lo que hay, esta soy yo, este es él, estamos creciendo o sea, como pareja, como papás, como todo, estamos creciendo juntos, pero somos individuales, él tiene sus maneras, yo tengo las mías. Y podemos hacer un complemento, podemos hacer un gran equipo y entender que sí, que somos un equipo, pero que somos diferentes, que nadie tiene... Porque eso era algo que me frustraba mucho a mí, porque mi expectativa era como que todos tenían que ser iguales. Y al contrario, la verdad es que lo más chévere es que todo el mundo sea diferente, porque en la diferencia está ese crecimiento y está todo, está la prueba. O sea, como que sí, no, bájate de expectativas de esto y de lo otro. Exacto. Sí, para ¿Y mí Andrea? Sí. No, estaba pensando, porque es que yo por lo menos al principio yo decía, yo por ejemplo escuchaba las historias de mis amigas y todo, y yo decía, bueno, no, yo cero expectativas, yo nunca planeé mi vida, o sea, porque yo lo veía como más, no sé, como el panorama como más grande en la parte de expectativas. Pero por ejemplo me estaba acordando en ese momento me estaba acordando, por ejemplo, cuando yo conocí a Dios. Ahí fue un cambio muy grande en mi vida, porque claro, o sea, yo vivía un matrimonio, no sé, muy loco, mi maternidad, muchas cosas en mi vida muy difíciles. Entonces, cuando yo llegué a Dios, yo tenía muchas expectativas, porque yo dije, todo va a estar bien, y todo va a estar, y todo se va a arreglar. Y al contrario, fue lo contrario. O sea, fue totalmente lo contrario. Todo se puso más peor. Yo, por ejemplo, en el caso de mi esposo, yo tenía esa expectativa de que él fuera a la iglesia conmigo, de que se congregara, y él duró muchos años sin hacerlo. Entonces eso me frustró demasiado, mi maternidad. Y por lo menos hasta ahora siento o sea, pero en mi caminar con Dios, como que sí, he tenido demasiadas expectativas
hacia Dios, como que quiero que Dios lo haga ya, como que quiero que Dios lo solucione ya. Y en esos días estaba leyendo un libro y precisamente decía eso, una mentira que nos creemos es que Dios tiene que solucionar nuestros problemas ya, tiene que hacerlo ya. Y entonces, aunque Él sí tiene cuidado de nosotros, no quiere decir que es ya, o sea, que Él es como un genio de la lámpara mágica y entonces Él va a hacer todo ya de una y no. Entonces yo pienso que más allá, y eso me costó demasiado, porque aunque Dios es grande y todo lo puede hacer, entonces para mí fue difícil trabajar en eso y pues obviamente como mi relación con Dios, pues yo la llevo a las personas que están a mi alrededor y con el tiempo y a través de poder escuchar a Dios y mirar mi vida, me he dado cuenta que sí, tengo demasiadas expectativas, por lo menos ahora que mis hijos han crecido, han venido retos difíciles y me he dado cuenta que en esas temporadas decía, pues pucha, sí, tenía esa expectativa, o sea, realmente sí creía que ese era el plan, que eso era lo que iba a pasar y pues no sucedió y me he frustrado, pero a la vez también he aprendido a conocerme, también he aprendido como a esperar, lo que decía Jenny, a confiar, a que bueno, esto es lo que hay, como decía Jenny, o sea, es lo que hay. Y simplemente Dios, nada, tú nos tienes en un proceso. Esta es la familia que yo tengo. Por ejemplo, a mí me pasaba demasiado que yo veía a los hombres en la iglesia, o sea, yo quería que mi esposo se comportara igual, aunque lo que yo veía era lo exterior, Lo externo, ¿right? la apariencia. Que eso pasa mucho, que uno Claro, como que la tiene las apariencia. expectativas, uno a veces crea expectativas a través de lo que ve, right? De lo que uno ve, por Ese ejemplo, es el en punto. las redes sociales, en las parejas con las que tú estás, y tú crees que todo es perfecto, y tú Sí. crees que todas las familias son perfectas, y que los hijos todos son perfectos, y que toda la... Y no, en realidad no es así, entonces eso me pasaba demasiado a mí, pero yo me tuve que dar cuenta poco a poco, porque de pronto yo era como, no estaba muy apercibida de lo que yo realmente sentía y como yo no era muy consciente, no era muy emocionalmente inteligente, ¿right? Inteligente, Ajá, emocionalmente. Inteligente emocionalmente. Sí. Y eso fue lo que me pasó. Emocionalmente Pero inteligente. definitivamente nada, o sea, nada, estamos en un proceso de conocernos y como lo que decíamos, o sea, cada vez uno se siente más libre, como que, ok, no, por ejemplo, en el caso del esposo, que listo, no hiciste lo que yo quería, no me hablaste como yo pensé que me debías hablar. Bueno, nada, o sea, de eso no depende mi felicidad, de eso no depende de lo que yo esté bien, de eso no depende mi confianza. Dios sigue siendo Dios y yo sigo siendo amada, sigo teniendo seguridad y nada, y ahí está, y seguir el proceso, ¿no? Y seguir el Seguir proceso. ¿Se han dado cuenta que lo que hemos hablado, las expectativas las colocamos es sobre alguien más? Sí, yes. O sobre algo más. Sobre cómo lucirá mi matrimonio, cómo lucirá mi hijo, qué decisión tiene que tomar mi hijo, cómo tiene que ser el uno, ¿ves? O Dios, o el pastor, o la iglesia, o el planeta, o lo que sea. Y resulta que el asunto, ese tema me gusta, porque el asunto tiene que ver con que de una u otra manera yo muy en el fondo pienso que si esa persona hace, que si eso no funciona como yo planeo o yo pienso que debería de ser, está mal para mí. Ajá. O sea, como que mi vida se va a ver afectada. Y resulta que nos damos cuenta pues que uno solo puede ser responsable de uno mismo. De uno mismo. ¿Sí es lo que sí? claro. Y que yo tengo, bueno, esa palabra, no sé, voy a usar esa palabra, yo tengo el control de mi vida. En el sentido Sí, de claro. las decisiones que tomo, no, porque inclusive Dios mismo nos da libertad de poder nosotros decidir y tomar las decisiones de acuerdo a su consejo, pero yo decido si obedezco a Dios o no. Exacto. Entonces, y las expectativas tienen eso, que no, como no tienen nada que ver conmigo, entonces por eso también son como tan ilusorias. Porque al final y al cabo todo el mundo va a tomar su decisión y todo el mundo va a vivir su vida y yo eso no lo puedo controlar. Y yo creo que eso es lo que nos pasa, ¿no? Que es que nosotros, lo que tú decías, o queremos todo uniforme o que todo luzca como yo pienso que debería de ser. Pero la verdad es que uno ni se la sabe toda ni se las... Bueno, a mí me no sé, encantaba una puede. vez que Jenny me contaba algo de que ella hablaba con la psicóloga y que le decía de lo de el cuento de la limpieza en la casa, que uno espera Sí. que los hijos, el esposo hagan todo, y que ella le decía, pues si a ti te gusta tanto estar, que la casa esté limpia, pues límpiela usted. Sí. Pero no esté esperando a que el otro esté recogiendo, porque si no se va a frustrar y entonces vas a estar como, me imagino uno ahí sentado en el mueble diciendo, no, pero cuándo va
a coger esos calzones o cuando va a o cuando va a la casa va a estar limpia, porque uno siempre está esperando lo que Claro. tú dices. Sí. Que los demás Que lo hagan. Pues hagan. no, hágalo usted, no. Si a usted le gusta tanto su casa limpia, pues, y yo desde ese día yo dije, verdad, la verdad. Y eso uno lo puede aplicar para todas Para las- todo. Para todo, ¿no? en lo que se trata. Mira que yo hago mucha consejería matrimonial, ¿no? Y algo que yo veo es que es algo que pasa, es esas expectativas de yo supongo que el otro debe saber. Ah, eso Claro. también. Porque yo les pregunto, hay un test, tú sabes, hay como un curso prematrimonial que es muy bueno y que yo lo sugiero, pero ni crean que eso los va a librar de que no hayan conflictos. Van a haber conflictos aunque tengas todas las teorías, la práctica es otra cosa. Pero generalmente eso pasa. Bueno, ¿y quién maneja cuando ya está el conflicto y ya se casaron? ¿Y quién maneja las finanzas? Ay, nosotros nunca hablamos de eso. ¿Y cuántos hijos van a tener? Ay, yo no te había preguntado a ti. Y entonces te das cuenta que nunca hubieron como en realidad conversaciones, sino que el uno asumió que pensaban igual o que bueno, con el amor es suficiente. Sí. Con el amor es suficiente. Entonces, Sí. ¿Cómo fue que dijo en estos días, entonces nunca Gabriel? hablamos. ¿Qué? Que el amor no va. No, el amor no. Ay, Gabriel en una de las. Ay, el sí, amor no, el amor. no paga, no paga los biles, como el amor no se muere de hambre. Yo no sé, algo así. Ay, no me acuerdo. Pero sí, como que uno, como que, de Gabriel, sí, como Sí. que uno se casa y uno, sí, todo muy bonito, porque todo se ve muy nice, pero al final Sí. hay muchas expectativas que. Hay muchos y no se hablaron. Y no se hablan. Pero les tengo aquí una píldora. Voy a contarles algo. Me ha pasado con matrimonios, digamos, muy jovencitos, también con personas que han tenido otros matrimonios y gente de 50 años de edad. Y en el último, recuerdo que a mí en lo personal me llamó mucho la atención porque ya ellos estaban cincuentones. No estoy diciendo que estén grandes, ¿no? Yo tengo 50. Pero me refiero con cierta madurez, Sí, claro. vivencia, ya habían tenido otras relaciones. Y cuando empezó el conflicto y hablamos del tema de las expectativas, nunca habían hablado de cosas delicadas. O sea, se miraron y nunca habían hablado de las finanzas, nunca habían hablado de absolutamente nada, sino que él asumía que ella iba a colocar el dinero que ya traía y ella asumía que él le iba a mantener y ya no tenía. Imagínate eso. Y todos asumieron y esas son expectativas. O sea, el uno estaba esperando eso. Pero yo veo que, claro, este tema de las expectativas, lo que decíamos, es algo que de pronto nosotros no le prestamos la atención que realmente requiere. Y no como que no interiorizamos la importancia de lo que realmente es. Cuando mi esposo, el que ahora es mi esposo, me estaba empezando a conquistar, el que ahora es mi esposo, el único que tengo, pero digo, único mi que hace esposo mí. de ahora. No, cuando dijo el que ahora mi esposo, yo dije, no, tuvo un matrimonio antes que Mi novio hizo ¿Cuántas veces se casó? mi esposo, Dios mío, padre. yo me acuerdo que él, antes de casarnos, me regaló un libro así gordo que todavía tengo, que está más viejo, imagínate, llevamos 28 años, y era El matrimonio cristocéntrico. Y yo nunca me olvido que él me dijo, ay, mira, te traje un regalo. Toma, léetelo, nos va a ir muy bien el imagínate. matrimonio. Oh my God. Yo, mira que me lo leí, todavía lo tengo, él jamás en la vida miró una página. Porque él decía, con que tú sigas lo del manual y me dejes que yo maneje lo demás, o sea, no me des cantaleta, te comportes como yo espero que la mujer, que tú te tienes que comportar, nosotros no vamos a tener problemas Ay, en el imagínate, matrimonio. ay, no. Entonces su expectativa era esa, piensa como yo, uniformémonos, o sea, él es como el más dominante, digamos, dentro del temperamento y en el carácter, pero él no sabía que, Dios mío, estaba casando con la potra Zaina. O sea, ay, eso le falló, porque claro, tú cuando eres novio y todo, Hay uno como expectativas. es, uno No, cuando es uno novio, es todo ay, lindo. uno es No, pues uno una lindo, maravilla. ay, sí, mi amor, lo que tú Todas las quieras. expectativas son, Ay, son, no, ¿cómo se dice? perfecto, Son perfecto, somos todo el uno para el otro. son Bueno, yo no suplidas, sé, todas las porque yo tengo- expectativas son yo- suplidas. una cosa que yo siempre tengo en mi defensa es que yo digo, yo siempre fui como yo soy. O sea, yo de verdad, en serio que digo. Bueno, Sí, pero porque yo como que yo fui yo, o sea, yo no puedo decir como que, ay, yo le decía, no, sí está bien, tranquilo, no, yo sí tenía como mi parte conflictiva desde el principio. Sí, como que no, entonces no me Carlos te parece. quería conflictivo. Sí, yo creo que sí. Él también A lo decía mejor, como que, él de pronto- a mí me gusta que me controle. No, él
diría como que, bueno, yo voy a poder con esto, no sé qué Yo creo que sí, yo digo, yo voy a poder domar a esta mujer. No, literal. No, A esta no, mujer. pero Sí, yo sí controladora. pensé eso. Sí. Yo sí pensé, yo dije, no, yo vengo de una familia bien disfuncional, con una situación de codependencia por varias cuestiones, ¿verdad? De alcohol, con mi papá y cosas así. Y resulta que, como eso era mi familia, y era lo que yo conocía, lo familiar, cuando Oscar me contó cosas de él y todo, pues yo no me asusté porque me pareció familiar. Claro. Pero cuando va pasando el tiempo, claro, porque yo ya vengo de una relación, una familia así, me voy a casar, voy a seguir igual. Y allá sobreviví, aquí voy a seguir haciéndolo, puedes sobrevivir. ni me daba cuenta, pero después es como caminar con una piedra en el zapato. Claro. Va pasando el tiempo hasta que tú ya no puedes caminar con esa piedra en el zapato. Y entonces me dije, no, yo de verdad que no tengo el control, yo no puedo cambiarlo. Y esa tarea de cambiar a alguien o sea, imagínate, es tu esposo, yo no soy la mamá. Claro, Entonces no. pasar de dejar de ser la mamá, ser el esposo, o sea, todo ese tipo de cosas fue muy doloroso Claro. porque te das cuenta que es que no estás sano. O sea, tus expectativas no eran sanas. Claro. Estás engañada. Tú piensas que tú lo vas a manejar a él como manejaba las cosas en tu casa o como aprendiste que tu papá y tu mamá funcionaban, ¿no? Te vas a dar cuenta que... O a lo mejor en el caso de ustedes, que ustedes pues eran cristianos cuando se conocieron y como que, bueno, no sé, pienso yo que de pronto no pensaste como que, no, Dios lo va a cambiar. Claro esas que cosas. también lo ¿O me pensé. entiendes? Como que eso es una expectativa Sí, que uno tiene a claro. veces, ay no, pero Dios lo va a cambiar, Dios todo lo puede hacer, pero uno no entiende que la gente, Dios no va a cambiar a alguien que no quiere cambiar. no quiere cambiar. O sea, Dios no. Exacto. Cada uno tiene que tomar unas decisiones. Entonces Sí. yo creo que eso también a veces pasa. Por ejemplo, en el caso mío, Didier también fue conmigo, o sea, desde un principio tal y como él era. Pero claro, como como yo, claro, mi seguridad, todo ese dolor mío y todos esos traumas míos, me imagino yo que eso como que no me importó. O sea, yo dije, Exacto. está bien, no hay problema, así vamos a vivir la vida y no importa, porque él era tal y como era, o sea, grosero, de todo, teníamos una cantidad de problemas emocionales, él, yo, todos. Y igual yo seguí con él. Pero yo pienso que nada, o sea, Dios se encarga de que, claro, o sea, aunque tú no te vayas, tú no te unas con una persona esperando algo, tarde que temprano lo vas a esperar porque te va a cansar. Claro. O sea, por ejemplo, ya no es lo mismo que tengas un noviazgo a que vivas con esa persona. Y Total. que entonces ya todas esas cosas dañinas, esos comportamientos dañinos, vengan a tu casa, vivan contigo. Y te Entonces, ya. afectan en todo. Claro. Te Es afectan en ahí, todo. entonces cuando empiezas como que a ver qué va a pasar. O sea, Bueno, pero yo creo que las ¿cómo dos se va a cosas es solucionar? difícil. Yo escuchando, por ejemplo, cuando tú te casas pensando que todo va a ser al contrario de lo que tuviste en tu casa. Ah, Y también. resulta que vienes y te encuentras con una pared. O sea, No, wow, eso yo es creo que duro. es muy duro, Es muy porque es duro. como que yo no quiero vivir eso que yo vi, porque no lo quiero, no lo acepto, no lo quiero. Sí. Pero después prácticamente te das cuenta que estás como repitiéndolo. Muy duro. En diferentes situaciones, pues lo estás repitiendo. Entonces, eso es duro también, Eso también porque es tienes duro. una expectativa alta de, no, así no va a ser, en mi casa no van a haber gritos, en mi casa se van a hablar, y a mí no, y a mí mi esposo me tiene que respetar, porque mi papá tal vez no respetó mucho a mi mamá, pero llegas y te encuentras como con una situación así como medio parecida, dices como que... Eso duro. es bien complicado. Eso Sí, es bien duro. claro. A mí hace yo creo como 5 o 6 años, que una psicóloga que estaba trabajando con mi familia nos empezó a hablar de la codependencia. Y cuando ella dijo y que yo también tenía que estar en la terapia, a mí eso me cayó como un baldado de agua fría. Claro. Y resulta que después empezar a ahondar en el tema. Y ahora que actualmente estoy estudiando de la codependencia, yo digo, Dios mío bendito, es verdad. A veces lo que tú dices, mi hogar va a ser diferente, pero ¿qué tal cuando eres tú mismo el que está trayendo eso a tu hogar? También. Que es uno mismo el que está promoviendo eso en el hogar. O sea, eso para mí ha sido algo tremendo. Y claro, es que a veces, pues bueno, hay como una confusión, ¿no? En cuanto a entender que está bien tener expectativas, pero cuando las expectativas están realmente Elevadas, reales, sí. porque también a veces queremos como Alicia en el País de las No, Maravillas. y es muy difícil. Y es imposible, Sí, o eso sea, no va a somos pasar. seres humanos, Eso no somos va a seres pasar. humanos, Yo ¿no? pienso que sí. O sea, está bien tener expectativas, pero siempre que las expectativas, porque lo que decimos, lo que estábamos hablando de que es una forma de control, ¿right? Sí, Y lo es que una tú forma de decías, control. de cierta manera, nosotros sabemos que Dios tiene el control y al final Él tiene el control, pero lo que tú decías, que
nosotros, de lo único que tenemos el control, somos de nosotros mismos. nosotros mismos, En realidad las expectativas deberían ser de nosotros mismos, o sea, como Exacto. nosotros podemos solucionar las situaciones en el sentido de que, ¿cómo puedo yo buscar ayuda? ¿En qué puedo yo cambiar? ¿En qué puedo yo, no sé, participar en que las cosas mejoren, en el caso del matrimonio, con los hijos, en la iglesia, o sea, todas esas cosas, que las expectativas yo pienso que sí, seríamos más felices si realmente esa carga la pusiéramos nosotras mismas en un sentido saludable, Pero en un ¿me sentido entiendes? sano, En un exacto, sentido sano. saludable, no de que Sano. yo tengo que ser como lo que pasa muchas veces como nosotros como mamás, que queremos ser perfectas y llenar todas las expectativas de que así es como es la maternidad, no, en un sentido sano, En un de sentido saber lo que yo sano. puedo hacer, lo que yo soy capaz de hacer, de entender que Dios me Sí. capacita para hacerlo. Entonces allí, como mucha gente y muchos psicólogos y mucha gente que conoce esto, dice, tú haces lo que tú tienes que hacer, tú trabajas en ti. Y así como tú trabajas en ti, la otra persona, las personas que están alrededor, van a empezar a trabajar en ellos mismos. Tremendo. Van a ver ese Es cambio duro. y van a decir, Sí. ¿sabes qué? No, sí, eso es un trabajo de equipo. Y obviamente pues de la mano de Dios y todo, pero... Es que soltar es duro. Muy duro. Claro. Es soltar, o sea, es más fácil decirlo, pero soltar es bien complicado. Bien complicado. Mira que yo Sí, estaba porque es ahora. como casi que morir a ti mismo. A morir a ti Es que, mismo. pero es que eso es lo que dice ¿Verdad? básicamente Oh, wow. que uno tiene que hacer, morir a uno mismo. Ay, sí, Porque es duro. claro, o sea, nosotros no podemos cambiar a nadie. Pues, ¿Sabes de qué me estoy riendo? Porque me estoy acordando de algo que tengo en mi mente desde hace días y es de La Envidiosa. ¿Se acuerdas de la serie La Envidiosa? Ella hay un capítulo que me encanta que ella dice que ella la psicóloga le dice como algo de que estar con ella misma. Ella le dice, lo harta que estoy de estar conmigo misma. Y entonces esos días, Pobrecita, ay, yo qué estaba pecado. escuchando algo y yo dije, a mí me dio una gana de decir lo harta que yo estoy de escuchar esa palabra. Porque como que yo digo, de verdad que las expectativas son tan grandes ahora, como con todo. O sea, deberías de lucir de esa manera, tu tiempo debería estar organizado de esa manera. A esa edad tú deberías de haber hecho tantas cosas. A esa edad, pero aquí, por ejemplo, en Estados Unidos no aprende mucho como que no hay edad para nada. Sí, O sea, tú te puedes graduar a los 60 años y te graduaste, lo lograste. a los 50. O sea, Sí. cosas Sí, así. sí, Puedes sí. hacer cosas que nunca te imaginaste hacer a los 60. Formar una empresa, hacer cosas como que antes para uno eran como que no, Sara, ya usted está, No, ya es está. un fracaso. Sí, no, es un ya, fracaso, en Colombia ya. la gente ¿cuántos años tiene y ya no consigue trabajo? Como los 30 y 35, Hay algo, unos sí. descarados. Ya usted ya está perdóneme, viejo para conseguir trabajo. Pero es el Sí. colmo, que a los Sí, 30. claro. Porque las expectativas son personales, familiares, Todo. culturales, en todas las áreas, en todos los aspectos. Claro. Yo estaba con ese estudio del temperamento. Hemos estudiado las expectativas y los temperamentos. Y por ejemplo, en el caso de los melancólicos, por ejemplo, ay, aquí, si quieres saber más de temperamento, llámame. Comunícate conmigo. Por ejemplo, en el caso de los melancólicos, que ellos interacción con personas es cero casi, que no necesitan, no quieren estar con personas, pero ellos tienen un valor, uno de sus valores centrales es el perfeccionismo. Como para ellos eso es tan importante, ellos sí quieren influenciar en las decisiones que la gente alrededor toma porque temen de que se salgan del perfeccionismo, se equivoquen en las decisiones que ellos toman. Y por eso es que tiene expectativas de control, no porque quiera estar con la gente o manejar tu vida, sino porque como es tan perfeccionista, le preocupa de que tú tomes una mala decisión o hagas eso está algo interesante. Que no que está no está bien. de acuerdo con su valor central, que es el perfeccionismo. Pero no es que te quiera controlar como persona. Es diferente con el colérico. Que el colérico sí es a mi manera, mi forma, se lo tiene que hacer porque yo soy su papá y lo hace así porque tiene esa necesidad de control de todo el mundo, pero a mí tú no me digas nada. Porque yo me mando solo. Y explicaban cada temperamento con Está su bien, valor interesante. central. Y por ejemplo el flemático. Flemático, ay, no, Dios mío. El flemático, lo que pasa es que el flemático de todos los temperamentos es el más equilibrado. Pero el flemático tiene paz, como ser paz a cualquier precio. Entonces el flemático sí, no total. confronta Ese soy o no yo. quiere causar una polémica o no quiere hacer como un drama, y la manera como de no salirse de su paz es yo no confronto y yo no digo nada, ¿me entiendes? Entonces yo te dejo que tú hagas, pero después me estoy quejando
De lo que porque pasó, lo que está pasando y todo, pero no quiero tomar parte. Y el sanguíneo, pues, es el más fresco de todos. Ah, no, después de que seamos amigos y estemos bien, pues. O sea, bueno, que pero yo, sí, por ejemplo, en el dar caso mío, que yo regalitos. soy sanguínea flemática, o sea, mira, qué no, lindo ahí ese pásenlo, temperamento. pero ¿qué pasa? Que también sí, uno se frustra. Te- Porque muy claro, dentro, como decimos, claro. muy dentro de nosotros, todos tenemos expectativas. Claro. Entonces, claro, No, yo no en sé medio de porque eso yo de tengo querer- flemático y tengo sanguíneo también, Y no pero es yo, ninguno. pero ninguno, yo soy bien, a mí me encanta de confrontar, de ir al por qué, a mí Porque me tú gusta ir quieres a la raíz. solucionar. Exacto, porque me Porque gusta tú quieres como solucionar. a cualquier precio, exacto, quiero solucionar. Pero tú tienes otro temperamento dentro de... No, flemático y sanguíneo Es el compulsivo, único. imagínate. Ah, o pero el sea, sanguíneo tuyo es compulsivo. Sí. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las relaciones y estar en armonía es muy importante. Es muy importante, hablemos y arreglemos, Ah, a lo porque mejor yo por no eso. quiero perder A la lo mejor eso es lo que comunión. me pasa. Claro. Yo no quiero perder la cercanía. Yo no quiero este ambiente como de... Yo quiero este ambiente de alegría. De alegría, Y la sí. otra cosa es que los sanguíneos son muy optimistas. Me explico, pero las pasa demasiado relaciones eso. son muy importantes. Entonces, Sí. estar bien contigo a mí me interesa. Sí, claro. Aunque me haya sacado la rabia. Claro. ¿Me explico a Sí, lo que sí, me sí, refiero? sí. Entonces tú quieres arreglar y quieres solucionarlo porque esa es la manera de poder tener paz, pero además de estar cerca, de disfrutar. A mí me de pasaba, compartir. ahora que tú estás diciendo eso, me acordaba porque me pasa todavía, bueno, obviamente me pasa con Diego, que por ejemplo, a mí siempre, o sea, lo que cueste, yo necesito arreglar las cosas y no Ajá, importa, o sea, yo pido perdón, yo hago lo que sea, o sea, para mí no hay ningún problema eso, pero después, o sea, en medio de esa situación y de arreglarla, uno piensa y uno espera que claro, que la persona actúe igual. Reaccione Entonces, por igual. ejemplo, en el caso de mi esposo, él es un melancólico. Compulsivo, además. Compulsivo. Entonces, él obviamente, a él no le importa quedarse 3, 4, 5, 6, 7, 8 días enojado. Sí. Y a mí y entonces yo en medio de esa situación de tratar de organizar con él la circunstancia o el problema, yo me frustraba demasiado porque yo decía, ok, bueno, yo le pedí perdón, yo hice todo lo posible, entonces a ver, pues, ¿dónde está mi perdón? O sea, Sí. como que perdóname, o que él me dijera, no, mi amor, sí, yo también hice eso, no, mi amor, yo también hice aquello. Pero ahí viene lo que tú dices de uno expresar, lo que, Sí. ¿entiendes? De que a veces hay expectativas que también tú puedes hablarlas. Tú puedes decir, ¿sabes Exacto. qué? Esto me pareció así, o sea, ¿tú por qué no me pediste perdón? Si tú también tienes, o sea, Claro. también tuviste que ver, también me Claro. dijiste, fuiste grosero, no tienes la razón por todo. Eso es muy importante. me Eso estaba es muy acordando de importante. eso. Pero tiene que ver con el Pero sí, crecimiento, con tiene que la ver con el crecimiento, comunicación. sí. Pero sí. Porque a mí también me pasó por años eso. O sea, Carlos, por ejemplo, puede durar un mes y no me habla. Un mes completo duró exactamente sin hablar. Terrible, Carlos. Y Espérate un momento. ¿Y ustedes colocaban a su hijo de mandadero? No, no, no. Ay, no, gracias no, a Dios porque, que no por hagan ejemplo, eso, porque para mí sí lo eso hacían en fue, mi casa. yo viví en eso y Y eso entonces es Yo horrible. no sé usted cómo sí, hizo no, eso, porque no. para mí hubiese sido como una tortura china. O sea, yo, Pero tú cómo te sentías, horrible. Claro, yo hubiera- me sentía muy mal, pero como en ese tiempo estaba como, yo llegué a un Molesta punto también, sí, que yo como dije, decepcionada. tú sabes que esto es lo que hay y yo voy a hacer mi parte, que él haga la suya. Y cuando tenga ese momento vamos a hablar y va a pasar lo que tenga que pasar. Porque tuve que básicamente también hacer un duelo como de si eso se puede acabar Sí, claro. definitivamente. O sea, Pero tú ¿qué tienes voy a flemático hacer? en los tres. Yo tengo flemático sí, en los tres. Es por eso. Entonces, como Porque que, bueno. cuando a ti un flemático. No, yo tengo supino en Tú tienes algunos, ya me supino. acordé. En Tienes algunos supino tengo en algunos. supino, Dios pero creo que es en el mío, primero que tengo bueno. supino. Sí. Porque pasa mucho con el supino y el flemático que cuando dicen, no, a mí no me interesa, no me interesa. Sí, ya llegó un De punto que verdad, uno tú se llegas a un cansa. punto donde tú pierdes interés en la situación. Y ahí yo es creo donde que eso fue lo que vuelve por ejemplo, pasando. en eso me pasó Sí, así, como puede que mis ser. expectativas se fueron todas a la... Al fondo del mar. Yo dije, tú sabes que pase lo que tenga que pasar, yo ya no tengo, o sea, como Bueno, que... pero también aprendiste a confiar en Dios. como una mujer de Claro, fe. Bueno, Dios, yo te lo obvio, entrego y no lo sí, puedo ya, controlar. no puedo hacer Me nada. rindo. Es que yo a veces Exacto. pienso que eso de que es una bendición, bueno, obviamente uno lo puede hablar ahora, que uno ha pasado por situaciones y que, bueno, ya Que las se ha ha superado. enfrentado, las ha Se ha superado. superado. Pero es una bendición para los que realmente, para esas expectativas no cumplidas. Sí. Esas expectativas no cumplidas son una bendición en nuestras vidas. Sí. Y que las personas no hayan hecho eso, ¿por qué? Porque sabes que al final nosotros no tenemos por qué estar mirando a nadie ni poniendo nuestra mirada. No a es nadie. nadie, totalmente. Entonces cuando tú ves y cuando tiene, como lo que decía Jenny anteriormente hace un rato, acerca de que tú vuelves es un ídolo, esa persona la vuelves un ídolo, esa situación, ese matrimonio, ese trabajo, esa universidad, lo que Ese sea. ministerio. Ese ministerio lo vuelves un ídolo. Entonces, Sí. ¿qué sabes qué tiene que hacer Dios? Coger y decir, tú tienes que poner la mirada en mí, Y no ya. en esa persona, no en eso que supuestamente tú quieres que yo haga.
Y ahí es cuando ya definitivamente se convierte en una bendición. Se convierte en una bendición. Claro, Ya, porque ya todo, uno se- ya porque uno- uno empieza a entender de que todo tiene un propósito. Sí, sí, Entonces uno sí. dice, bueno, eso pasó fue por alguna razón, tenía que pasar así. Sí. Pero no deja de ser, No deja de ser duro. frustrante, Frustrante. todo. Y bueno, y uno aprende a tener expectativas más sanas que ya son las que tengo hacia mí, como Exacto. cómo tengo yo que reaccionar, será que en esta área me estoy quedando. Por ejemplo, uno empieza a aprender si verdad que estás perdonando de verdad, Sí. si de verdad no estás poniendo la mirada en el otro, si de verdad estás Estoy pidiendo creciendo. algo demasiado. Exacto, porque también Porque hay que entender, sí, claro. a veces uno coloca unas cargas y yo digo, no, de verdad, eso lo supera. O sea, no es que lo quiera hacer adrede, no tiene la capacidad. No, Eso, exacto. yo me estaba Esa es la acordando, madurez. yo me No, estaba no, acordando que una vez también cuando Sí. cuando está en terapia. Eso es terrible. Ese podcast terapéutico. Porque eso de terapia, uno llega a terapia con una expectativa de Ay, que. eso es horrible. No, eso es No, horrible. mejor dicho, esa mujer se va a coger y le va a decir de todo a mi marido. Lo va a insultar. Y cuando uno termina como en que en serio, terminé Me más insultó a mí. insultada yo que. No, yo tengo que confesar que yo dejé hasta de ver el psicólogo un tiempo y todo. Claro, Que yo dije, claro. no Qué quiero, rabia. ya, o sea, como que me dio tanta rabia que yo dije, no, ya, esto es demasiado. Sí, porque no decía en serio, yo esperaba que este Se pusiera hombre de mi parte. se pusiera de mi parte esta mujer y entonces terminó, pero bueno, por eso digo que es una bendición. Es Y una que al bendición, final, una nada, bendición. son No, cosas no. que tienen que pasar para que nosotros... Y también es que tenemos que tener también las expectativas correctas, porque mire, yo le digo a la gente, yo soy una, ¿cómo te digo? Yo defiendo y les digo a la gente, busque mentores, busque coaches, busque terapeutas, pero también tengan en cuenta que los terapeutas, psicólogos, pastores son seres humanos. Ay, sí se equivocan. También se equivocan. Claro. Y la otra cosa es que ellos te dan un consejo, tú lo balanceas, lo piensas, lo miras y decides qué aplicar y qué no. Exacto. Y ya está, porque esa es tu vida. Claro. Porque ellos también tienen un filtro y tampoco es que son, o sea, el único todopoderoso que la sabe todo y perfecto es Dios. Exacto. Entonces yo tengo mis terapeutas, o sea, que amo, mis pastores, mis líderes, con el que, ¿verdad? Tengo todo eso porque lo necesito, pero tampoco es que es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Claro. No, Mire, no, vamos a darles algunos tips de cómo manejar las expectativas para evitar las frustraciones. Diferenciar realidad de ilusión. Ay, sí. ¿Qué dicen? Evaluar si las expectativas se basan en hechos objetivos o solo en deseos. Sí. ¿Verdad que sí? Sí, Hechos solo es objetivos. algo- claro, que no sea algo egoísta. No es algo que solo me beneficia a mí y a mí Ajá. nada más. O sea, Y también lo que decíamos ahora, por favor, no tiene la capacidad. Exacto, también. No Sí. tiene la madurez y a veces le estamos pidiendo pues que hagan cosas, ¿me entiendes? Sí, sí, Hay que aceptar, no puede. Otra, comunicar, que tú hablabas de eso, expresar las necesidades claramente a los demás en lugar de asumir que entenderán tus expectativas. Ay, sí, porque nadie lee la mente. Exacto, pero a nosotros nos encanta Ay, jugar a que que lean la gente- mente. ajá. a que lea la mente. Otra que le queremos recomendar acerca de las expectativas para disminuir ese estrés, vivir en el presente. Entonces eso reduce la ansiedad, anticipar Exacto. escenarios futuros y enfocarse en la acción actual. Ay, sí. ¿Ustedes no sí. les ha pasado? Sí, Uno va con una demasiado. expectativa a esa entrevista de trabajo, a esa cita, a esto, y pensaste que iba a ser horrible y cuando llegas y no, ay, yo para que me angustié y me... Ay, sí, horrible. ¿Cierto que sí? Horrible, eso es horrible. Eso lo único que hace es elevar el cortisol. Uno es muy fatalista. Uno siempre piensa lo sí, uno Lo siempre está pensando lo más negativo, negativo, no, lo peor. Ya, y la otra es ajustar las expectativas, aceptarlas como guías flexibles y no como reglas inquebrantables, evitando el resentimiento premeditado. Ay, sí. Entonces, las expectativas son guías, pero tienen que ser flexibles. Sí. No puede ser algo como rígido, inquebrantante, que tiene que ser así. Entonces, las expectativas elevadas y poco realistas suelen derivar en decepciones amorosas, laborales o sociales, y es importante priorizar las expectativas propias sobre las impuestas por terceros. sí. Entonces, mis expectativas, pero lo que están, bueno, lo que está en mi control, En digamos, tu control, o lo que es mi claro, responsabilidad. sí, es tu manera, sí. responsabilidad, exacto. ¿Cómo se vería eso con las amistades? Yo he dado consejería en esa área mucho. Ay, es que yo y mi amiga y yo tal cosa. Y el otro día me estaba diciendo alguien, es que mira que yo cumplo años y me ha regalado joyas de oro, me ha regalado unos regalos así súper costosísimos. Y pues entonces dice entonces decía la que estaba hablando conmigo, me decía, ay, en cambio yo, ay, ahora estoy nerviosa porque entonces ahora tengo que hacerle esta fiesta, tengo que darle esto, ay, no sé ya qué inventarme.
No, ya eso es un caso de inmadurez. Y tremendo, porque la verdad que, no, porque uno tiene que, exacto, Ella como se que sentía tú haces lo que haces como- porque tú lo quieres hacer, no porque Sí. nadie te está obligando a hacerlo. Pero se sentía Sí, como se sentía que comprometida. Sí, y de que sí, tenía que eso estar pasa como a mucho. nivel. No. ¿Qué le recomendaríamos? No, pues no. Qué lindas sus expectativas. Que hable con la amiga y parece que la amiga Sí. le exige o que le dice cosas o bueno, no Pero sé. entonces tendría también que analizar qué clase de amiga es, qué clase de Sí, relación tienen. qué Porque, relación tienen. pues imagínate, o sea, su amiga, ¿por qué le está dando lo que le está dando? O sea, Que son de buscando toda algo a la vida, cambio, que son de toda buscando la algo a vida. cambio, o sea, y también, pues, también sí, o sea, depende de cómo estés y también tampoco puedes que toda la vida va a ser tu amiga y no vas a poder darle un regalo o, no, o como decimos nosotros, chipilientos ahí todo el tiempo. No, si tú tienes, Traducción, si tienes la traducción. capacidad de hacerlo, hazlo, es tu amiga. Claro, Es tu amiga, hay puedes muchas maneras de hacerlo demostrarle el amor. beyond lo que puedes dar. sí, claro. Pero si no, y eso lo tiene que entender también tu amiga, porque Claro. era lo que una vez hablábamos nosotras, de que siempre hay esas temporadas donde quizás no podemos dar, quizás solamente podemos dar la botellita de Claro. agua. Pero va a haber una temporada donde vas a poder dar el celular. Y está Exacto. bien. Claro, Y está totalmente. bien. Dependiendo, exacto. Pero yo pienso que sí, como... ¿Pasa con como- los hijos también? Oh, claro. Ay, Sí, claro, muchísimo. claro. Es que ahí es donde uno aprende, ahí es donde uno aprende mucho. Con los hijos uno Ay, como sí. papá espera ¿Por qué será que uno con los hijos espera tanto? Pues porque uno se esmera demasiado, según uno, de acuerdo a uno como que, o sea, dio demasiado, tú das demasiado en la maternidad, pero uno no da para que le devuelvan, uno da porque es ese amor desbordado que Dios te da por tus hijos y uno, por ejemplo, en Y la pues son tus maternidad, hijos, sí, ¿no? son tus Pero- hijos, Claro, o sea, porque tú y te además crees- exacto. o sea, ¿qué? Entonces, ¿qué querías? Que nadie viera por ellos, ¿no? Es tu responsabilidad, responsabilidad. es lo que te tocó, es Dios ahí trabajando en ti y uno sí espera demasiado. Pero yo pienso que a todos nos toca eso. A mí me pasaba eso mucho, que yo sentía como que, no, o sea, como yo soy relajada, entre comillas, yo sentía que yo no, cuando mis hijos crezcan, yo no voy a esperar nada de ellos. Pero en muchas ocasiones me ha pasado que sí siento que mi corazoncito de mamá sí quería como que fuera diferente. Pero también hay otra cosa que puedes hacer. Si tú estás teniendo expectativas y esas expectativas no son cumplidas, tú puedes hablar, puedes Hablar. ir a que esas... Yo me acordaba una vez que escuchaba un pastor, creo que era Erwin Magnus, que él decía que él a su hijo todos los días, él le escribe un texto diciéndole, hijo, que tengas buenas noches, y aunque su hijo no le conteste, lo que sea, entonces dije, qué lindo. Porque claro, o sea, muy probablemente él como padre estaba esperando, tenía una expectativa que, ¿sabes qué? Mi hijo, aunque se vaya de la casa, me tiene que escribir todos los días y decirme, pendiente, papá, ¿cómo ta, ta, ta. estás? Y pues, si tu hijo no lo hace, ¿por qué tú no lo puedes hacer? Exacto. ¿Por qué tú no lo haces? Entonces, Exacto. por ejemplo, mi hijo a veces sí le pasa eso, que él puede durar 2 días sin escribirme, pero yo lo extraño, yo lo quiero, yo no estoy esperando que él me escriba, yo le escribo y le digo, hijo, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien ya. Y ya. Claro. Entonces ahí vas a, esa entonces diferencia. me gusta esa parte que escuchaba en estos días que decía que, por ejemplo, la intención por ejemplo, de ese texto, en el caso de lo que estaba hablando, la intención mía de pronto al principio es quizás que mi hijo me conteste y que me devuelva ese gesto de cariño. Pero de poco a poco Dios va purificando esas intenciones. Claro. Y entonces ya se vuelve algo que yo hago simplemente porque lo amo. Exacto. Porque quiero a mi hijo. Entonces lo mismo con las Exacto. amistades. O sea, la intención al principio quizás a muchos de nosotros es la verdad. Tú das un regalo grande porque tú estás esperando a que te den. Y de pronto esa sí es la intención desde el Ajá. principio. Ya. Pero Dios va purificando eso a medida que tú vas creciendo y madurando. Y ¿sabes qué? Yo lo hago porque me nace. Exactamente. Porque a mí me encantaría Porque que me quieres, dieran punto. estas gafas de regalo. Yo las voy a dar. No importa lo que cuesten, lo puedo hacer. Claro. Y así, y Dios va purificando esas intenciones. Exactamente, exactamente. Esas expectativas. Porque la idea es llegar a ese amor puro, Claro. a ese amor que no Sí, espera nada a cambio. desinteresado. Porque y eso que pasa con los papás y con los hijos es algo tremendo porque podemos llegar a hacer sentir a nuestros hijos responsables, podemos llegar a hacerlos sentir que usted me debe algo y me tienes que pagar porque yo te crié. claro. Y también como hijos, por ese mismo amor y que nos sentimos responsables de las emociones, los sentimientos de nuestros
nuestros Empezamos padres, a cargar con hacemos las cosas cosas que nos toca, pero no porque en realidad yo quiera. Claro. O porque me nazca, sino que eso es lo que toca hacer. Ay, Esa me es la toca. regla, me toca. Ay, tengo que llamar eso, tengo que hacer eso porque mi papá, porque mi mamá, pero en realidad ni siquiera mi motivación es esa, sino que me toca. Lo que pasa es que cuesta mucha madurez y trabajo interior para uno reconocer las motivaciones. ¿Por qué Cuesta- hago lo que hago, no? Y cuesta Eso, tener cuesta- demasiada humildad. Y para nosotros los seres reconocer. humanos somos muy egoístas y muy orgullosos. Muy orgullosos. Y la humildad, perdón, el egoísmo y el orgullo no nos deja ver. Entonces, Exacto. claro, obviamente prefiero que el otro se postre, que el otro me diga, que el otro me busque, o sea, no ir yo. No, o Ay, sea, porque yo, si que- yo soy la mamá o yo soy el papá, ¿qué tal? Exacto. ¿Verdad? Pero no, vuelve se con trata eso. de humildad. Se trata de humildad. Que queremos Y de crecer. conversaciones bien incómodas. Y porque conversaciones eso son incómodas. conversaciones incómodas. Son bien con los incómodas. papás, sí. No, Eso es y también complicado. y lo que tú dices que bueno, porque yo también a mi hijo le he dicho, yo varias veces cuando él llega a la casa yo le digo, hijo, ay, te he extrañado porque no me has escrito así, pero no como con esa forma que a veces a uno los papás Ajá. le dicen, sí, pero como aquí nadie lo llama a uno, como aquí nadie Milagro, le escribe. milagro, se acordó que tenía. Sí, así. Los míos no son así, pero No, mi mamá, gracias a Dios mi que no. mamá Hay se papás hacía que sí mucho son eso. así. Yo me acuerdo que una vez le dije, ay, ma, qué pereza, porque no la llama y usted con ese recibimiento. Ay, pero es la verdad, yo qué voy Vea, a pues, hacer? qué milagro. Entonces, y yo le dije, no, pero ma, o sea, es que el teléfono funciona de las dos partes. Usted pues, también puede llamar, ¿viste? llame cuando Claro. quiera. ¿Viste? Y escriba cuando quiera. Claro, O sea, eso es exacto, así. ya. Y entonces ella como que se quedó pensando, dijo, ay, no. Claro. Y ya, bueno, la cosa ha mejorado, pero sí es muy fastidioso uno llamar a alguien y hasta ahora se acordó que existe. Ese milagro que llamaste, ay no, qué ridículo. No, no, no. O sea, una Claro. mamá intensa. No, mentira, bueno, lo peor es que tú sanguíneo. no, pero yo soy, a mí me gusta hablar Pero con son mis bien hijos y todo, cercanos pero somos ustedes. muy cercanos. Claro. Pero aunque somos tan cercanos, pues obviamente yo entiendo que mi hijo tiene su manera de ser. Y yo lo entiendo. Y muy probablemente con Nicole va a ser igual. Pero no, o sea, yo hago lo que yo siento que me gustaría que él hiciera conmigo. Yo, por ejemplo, Claro. yo no soy la mamá intensa que dice, hijo, pero ¿por qué no me escribiste, hijo? No, yo cojo y le escribo. Yo digo, hijo, ¿Cómo hola, ¿cómo estás? estás? ¿Cómo has estado? ¿Qué has hecho? ¿Cómo está tu matrimonio? O sea, yo siempre, y así. Y una vez en cuando le he dicho así como, hijo, te extraño. Te extraño. O sea, si quieres me puedes devolver el beso. Pero él sí lo hace. Es sí tu lo hace, bebé, sí, tu sí. bebé, tu Pero bebecito. el problema es que el problema no es ese. El problema es que yo espere siempre eso de él. Exacto. Entonces que yo me amargue y diga, mira, pero mi hijo tan desagradecido, mi hijo esto y lo otro, pero ¿por qué no? No, ese es el problema. Eso El problema, tan por complicado. como lo que tú decías, está bien Qué tener complejo. expectativas, claro. Pues, Claro, tú quieres claro. que tus hijos te amen, tú quieres que tus Claro. hijos te llamen, tú quieres que tu esposo te atienda, pero el problema es cuando eso es como... Sí, no es sano. Eso no es sano. Que se eso es vuelve un ya, dolor. se Yo creo que vuelve la un problema. maternidad es el mejor entrenamiento para eso, para las expectativas. Sí. Es que como no depende de ti, depende del otro. Tú tienes que Depende hacer del tu otro. parte y el otro hace la otra parte. Exacto, O sea, por exacto. ejemplo, mi hijo todavía está muy pequeño y no he tenido que vivir como mucho de las expectativas, pero Ajá. muy bueno que Ah, mucho más eso, adelante. lo vas a vivir, no te sí. preocupes. Prepárate, amiga, prepárate. No, de pronto, por ejemplo, cuando estaba pequeño, uno esperando que comportara de una cierta manera y comportaba de la otra manera y uno decía, Dios mío, ¿es en serio? ¿Quién está criando el niño? Pero tú sabes que eso... Pero a eso uno- tenía que ver con el autoestima. Claro, porque tenía que ver conmigo. es con uno Porque y no yo con- decía, por ejemplo, para mí eso tenía como un título, como un valor. O sea, Sí, mi hijo claro. se comporta bien porque yo soy una buena mamá. Exacto. Mi hijo está súper, o sea, se sabe todas las letras, los números y todo porque yo soy una buena mamá. Yo le dedico tiempo a mi hijo. Mi hijo no come nada que no sea orgánico porque yo soy una buena mamá. Ah, O sea, exacto, y eso es esa era complejo. como y esa era y esa es otra expectativa, porque imagínate, era muy chistoso porque David, muy saludable y todo en la casa, y lo que es, David ama las hamburguesas, le encantan los dulces. Es muy chistoso porque Como si se lo hubiera como enseñado. si yo le hubiera enseñado. Y imagínate, y me da mucha risa porque yo a veces dando mis consejos así no pedidos de ay, no, es mejor orgánico, es mejor tal cosa. Y el otro por allá, mami, yo quiero una hamburguesa. Y yo, no. Mira Y que- no, y lo peor de todo, no es ni siquiera una buena hamburguesa, sino de las así, La más unhealthy, las más las peores. Yo las una que, vez las que escuché- come el pastor. El pastor de nosotras. Una No tiene ingeniera, nada que ver con eso. Mira que una vez yo escuché una conversación así, esposos.
Ellos son señores esposos que tienen hijos de sus anteriores matrimonios. Ah. Y estaban entre los dos hablando como quién era más orgulloso, una competencia de si los hijos de él o el hijo Dios de mío, ella era eso debe ser mejor. duro. Ahora me Wow. acordé. Y entonces él le decía, no, pero mis hijos, y ella no, pero sus hijos ni le llaman, que no sé qué más, y que compitiendo. Y me ponía a pensar en eso porque esas mismas expectativas siempre tienen que ver, bueno, no sé, es con uno. Con uno. Es con una idea mía, una ilusión mía de cómo yo pienso que deberían Que de ser, debería. de tratarme, deberían de hacer. Y estaban en una competencia, ay, pero su hijo sí, pero el otro no. Y ella le decía, bueno, eso fue un día de chismosa, yo escuchando conversaciones ajenas. No, no hagan eso en la casa. Pero a ustedes no les ha pasado, ahorita que me estaba Pero eso acordando, a pasa. ustedes no les ha pasado que cuando ustedes se van a comer con sus esposos, eso eso es una de las cosas de ¿Qué? los temas típicos que uno tiene, es, ¿y tú cómo te ves dentro de 5 años? ¿Y tú qué cambiarías de mí? No, cierto, pero ahí estamos. Pero mira, ¿viste? eso por cómico. ejemplo, bueno, es que Yo no sé, estoy pero diciendo por que es malo, pero eso es yo sé una que de eso es muy las- bueno, pero por ejemplo a mí me pasó así. A mí me encantaba salir y siempre tener una conversación muy importante que hablar. O sea, yo tenía que, vamos a hablar Enfocada. acerca ¿y tu niñez cómo tú crees que fue tu niñez? Psicoterapia. Y cosas así. Y claro, Carlos, por ejemplo, decía, ay, tenemos que hablar de eso en este momento, precisamente en ese momento. Ya lo que era una cena se convirtió en un problema porque yo me voy enojada, triste y decepcionada de cómo es posible que no sea capaz de hablar de sus sentimientos. ¿Cómo es posible? Entonces yo le decía eso a Diana y Diana me dice, Jenny, pero es que no, hay otros momentos, hay otros lugares, aparte eso tú no eres la psicóloga de Carlos. Claro. No juegues a eso, déjalo tranquilo, no le hagas preguntas así, o sea, hay temas que se pueden hablar, hay temas que no. Y eso lo tengo que aprender en todas mis relaciones. Temas que yo puedo hablar, temas que no puedo Sí, hablar. claro, Entonces no digo, Toca soltar. no, yo dije, sí, ¿sabes qué? Eso va a pasar en algún momento. No, porque pero yo- es que a mí me da mucha risa porque uno se va con los maridos y entonces uno les pregunta, ¿y tú cómo te ves en 5 años? Y ellos como que, no sé, viendo un partido de fútbol. Bueno, que Y la yo, profundidad. ¿en serio? O sea, no. Terrible. ¿cuáles son tus metas financieras para 2 años? No sé, seguir teniendo mucho trabajo. Ay, no, pero es que es muy charro, porque Sí, dice sí, que ahí sí. es donde uno se da cuenta que, o sea, Todo estamos, el mundo es diferente. estamos diferentes, en diferentes... No, y ellos no tienen ninguna planes, de esas los- expectativas. Ellos salen con la idea de comer algo rico y se acabó. Y divertirse. reírse y ya. Y Pero divertirse no y ya, la no expectativa de uno de tener un tema que hablar. No, mi última experiencia con el terapeuta, él es Andy, que es nuestro, bueno, que hemos estado trabajando temas de nosotros, ¿no? Nos gusta mucho hacer eso y entonces nos dejó la tarea. Tú coloques como 5 áreas de cosas positivas que disfrutas con tu esposo y 5 que son como problemáticas, ¿no? Y tenemos que traer la tarea. Entonces, bueno, empecemos con Está Victoria. bueno, está bueno. Empecemos con Victoria. Entonces yo pues hago la tarea. Entonces yo, mire, yo 3, dije esto y esto, las 3 problemáticas. Bueno, entonces bueno, Oscar, tú y él. Bueno, yo solo escribí una, Y yo no me acuerdo qué dijo. Entonces hablamos y entonces yo dije, porque las mías y todo, y Oscar, sí, eso es así. Yo solo coloqué una. Yo tengo muchas. Empezó a sacar la lista. Ella dijo eso, pues esto, pues aquello. Y yo dije, la idea es esta, pero era lo que yo les digo. Sus esposos, no sé, de pronto pasa con el mío. No le dan como mucha importancia, no le prestan atención, pero en realidad sí tienen la lista. Pero digamos que no lo piensan. No lo piensan. Entonces necesitan como ser presionados para reaccionar. Sí. Y a mí me pareció eso tan cómico porque sacó. Y ahí yo le dije, amor, eso es lo que tienes que hacer. Claro. Porque de eso se trata, que tú seas muy honesto y que tú digas. Exacto. Porque esa es la tarea, como que en realidad ellos no piensan como mucha profundidad, están no como piensan. pensando en otras O sea, cosas y ¿qué están muy podría enfocados decir? en ellos. Y después fue que, Son un poco como medio, no sé, plain. Muy Para no únicos, decir, muy sí, Por no decirles aburridos. Entonces, en cambio nosotras decirles somos como bien así. medio. Entonces ahí sacó la lista y cuando empezamos a hablar y todo eso, pues yo siempre tengo como mi libro, o sea, mucho tiene la que libreta, decir. la carta, y lo- esto y deberíamos y el plan, pero Oscar Andrés
es como más, tú sabes, No, más yo así, muy yo tranquilo. tenía en mi celular unas notas con preguntas que yo quería hacer cuando saliéramos a comer. Y, entonces, y compré un jueguito que incluso hemos jugado a veces que hemos estado juntos, un jueguito para que no fuera aburrido. Yo decía Para que qué haga pereza, preguntas y que pueda hablemos algo. responder. Exacto, entonces, Ay, no. que para hacerlo ver un poquito más chévere, vamos a jugar. No, dijo, me estás tratando como un niño. No, él jugó y todo, pero como que un momentico y ya, como que ya después Es digo, demasiadas "Ay, preguntas ya hice preguntadera, Dios mío, ¿qué?" Así que definitivamente Dios nos quiere mover a esa manera más sana. Ay, sí, Y más esa, libre. y esa manera más sana y más libre es donde podamos los dos, ¿no? Que se conoce como la interdependencia. En el lugar en donde yo doy, pero también recibo. En donde yo cuido, pero también me cuidan y me dejo cuidar. En donde puedo compartir mi corazón con la otra persona, pero es muy difícil poder compartir nuestros corazones si ni siquiera sabemos qué hay dentro de ellos, si yo no lo conozco. Y de pronto yo pienso que ese tema de las expectativas queríamos traerles como esta conversación para inspirarlos y motivarlos a que puedan reflexionar. Se están teniendo expectativas que son una ilusión, un propio deseo, algo aprendido, cosas irreales. Y recordar pues que el único perfecto es Dios, que Él llena todas nuestras expectativas y las sobrepasa. Y que debemos de ser un poco más tolerantes, simpáticos con los demás, porque Claro. cada persona es un mundo, ¿no? Y nos evitaríamos, yo creo que muchas subidas de cortisol, Sí, literal. frustraciones, si aprendemos a manejar esta tensión, Sí. ¿verdad? Entre esas expectativas irreales. Hay que tenerlas porque se vale tener planes, tener sueños, tener metas, claro que sí. Y la idea, por ejemplo, del matrimonio, que fue nuestros esposos que nos perdonen porque ya publicamos pobre sus mío, vidas. Está bien, literal, no hay problema. Porque- Porque ya están muriendo, ya están mueren. La idea es tener como expectativas sanas, pero también es como construir matrimonios, como fue lo que más se habló, construir matrimonios que sean satisfactorios para ambos. Y eso es bueno, ¿no? Es una conversación muy, muy interesante. ¿Algo más que quieran decir antes de irnos? No, ya está. No, Sí, ya lo dijimos ya todo. dijiste todo, ya. Definitivamente nuestras expectativas tienen que ser claras, tienen que ser sanas. Comunicarlas, y hablarlas. comunicarlas y sobre todo, pues, por sobre todas las cosas, entender que el único que va a llenar todas nuestras expectativas es Dios. Amén. Ya. Totalmente. Y Dios las llena todas. Ya, exactamente. Escribe todas tus expectativas en un lado y vas a ver que hay un versículo, hay una palabra para esa expectativa Claro. que solo Dios sabe llenar. Exactamente, totalmente. Muchísimas gracias por Gracias. acompañarnos hoy en Crecer Podcast. Espero que este episodio sea del agrado de todos. Por favor, déjanos tus comentarios, queremos leerte. Nos gustaría mucho conocer tu opinión acerca de las expectativas. Cuéntanos tus experiencias y suscríbete, por favor, suscríbete, danos un me gusta, comparte este episodio con tus amigos, con tu familia. Nos haría muchísimo bien que lo hagas porque queremos que este mensaje llegue a más y más y más personas. Nos vemos pronto en Crecer Podcast. Chao, chao. Y gracias, chicas. Adiós. Gracias por estar Gracias, aquí. gracias. Gracias por estar aquí.